Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza el resumen semanal de noticias de la opinión y sin galera. Vamos a contarle todo lo que ocurrió en el transcurso de esta semana, una semana especial, podríamos decir, para mal, Rafa, por lo que fue el anuncio definitivo del cierre de la clínica San Pedro. Sin lugar a dudas, una semana asignada por esta situación, por esta decisión que tomaron los dueños de la clínica San Pedro, los miembros del directorio, los médicos que conducían esta clínica como accionistas y como responsables, que el miércoles anunciaron que la clínica cerraba, que quedaba o dejaba de operar, que ya no iba a atender pacientes. Ese día se reunieron en la municipalidad y les dijeron a los funcionarios del gobierno, incluido al intendente, que se iban, que cerraban, que bajaban la persiana, que ya no había ninguna posibilidad de continuar funcionando. Ese día después se lo comunicaron al personal, el personal que se mantiene todavía en la clínica San Pedro a la espera de alguna posibilidad que les devuelva las fuentes de trabajo, pero también alguna cuestión formal que les informe respecto de qué va a suceder con ellos en el futuro, si la clínica finalmente ya no reabre como dicen los dueños o si existe alguna alternativa de reformulación del funcionamiento de ese sanatorio. Una situación muy compleja, Emir, que, bueno, todos sabíamos que esto tarde o temprano podría llegar a suceder en la medida en que nos ha tocado cubrir situaciones de protesta y de reclamo por problemas administrativos, falta de pago, deudas con proveedores, deudas por supuesto con los trabajadores y reclamos por la falta de atención de personal médico en un montón de oportunidades agravado por la pandemia. A vos te tocó en la semana tener la palabra del secretario de Salud, Daniel Creus, quien, bueno, coincidió en este análisis, ¿no? Dijo, bueno, sí, lo veíamos venir esto. Sí, Kreuz dijo justamente que él ya, bueno, a ver, desde su experiencia, ¿no? También en el ámbito de la salud y de las vivencias que ya se venían ocurriendo en los últimos años, de que hacía ya más de 2 años que veía este final. Aún así, Rafa, un final que por ahí todos en San Pedro imaginaban que se da de una manera un poco abrupta, ¿no? Porque Sí, los claro. rumores concretos comienzan la noche del martes. La mañana del miércoles, como vos bien relatabas recién, se convoca a los trabajadores, no se les dice en ese momento bien temprano de la certeza de cierre, pero sí ya por la tarde. A partir de allí del miércoles, obviamente había personas internadas. Recordemos Claro. que, a ver, Secretaría de Salud y la Municipalidad de San Pedro le habían alquilado camas a la clínica San Pedro. Obviamente allí había pacientes internados. Eran 7 en total que en la reunión justamente que la clínica San Pedro, los directivos mantienen con el gobierno local, les dicen, bueno, hasta las 20 tienen tiempo de retirar a los pacientes. Correcto, fueron a señalarles de manera intempestiva, a decirles, bueno, eran las 11 y pico de la mañana de ese miércoles, para decirle, bueno, tienen las próximas 8 horas para retirar a estos pacientes del sanatorio porque la clínica cierra, deja de funcionar, no hay insumos, no hay médico, no hay nada, la clínica cerró, así que llévense los pacientes. Por la tarde fueron a retirar a estos pacientes que eran pacientes, como bien dice Mir, del hospital que tiene su área de internación en construcción, en obra, en refacción, y que le alquiló habitaciones a la clínica San Pedro, habitaciones que eran asistidas por profesionales y personal del sistema público, ¿no? Tenían allí, si no me equivoco, Eran 5 7 pacientes. pacientes, 6 pertenecían al hospital y uno era de la clínica. Los Claro, 5 que estaban en área común, en área COVID, eran pacientes del hospital claro, que fueron trasladados a siempre en andarse. internación general, ¿no? Exacto, se dio una particularidad de Rafa también, mientras los empleados estaban, bueno, haciendo ya no una retención de tareas, ¿no? Porque el miércoles a la tarde la clínica estaba cerrada, pero estaban allí. Y iba la ambulancia del hospital, hizo los 5 viajes que correspondían. Estamos hablando de no de la ambulancia de alta complejidad, sino para trasladar a aquellos Claro. pacientes que estaban en área común. Y los pacientes salían por la misma puerta en el que estaban
justamente reunidos allí. De Sí, hecho, tremendo, además estaba lleno de gente. estaba del Ministerio de Trabajo, había una reunión. Era una situación, o sea, muy difícil, y también para los propios pacientes, ¿no? Que estaban siendo trasladados a Andar en ese caso, y después, posteriormente, los que estaban en terapia intensiva, el objetivo fue trasladarlos al hospital y lamentablemente ambos fallecieron. Los dos pacientes que estaban en terapia intensiva en ese momento en la clínica San Pedro fallecieron en el hospital apenas fueron trasladados. Amalio Zarco, un reconocidísimo pastor de la zona del barrio Futuro, ex empleado de Copser, vecino del barrio Futuro que tenía un comercio, así que era muy conocido allí también, una persona que predicaba la palabra y era miembro de la Alianza de Iglesias Evangélicas en San Pedro, que lo despidió. Y Domingo Ferreira, un hombre que también era jubilado, que fue en su temprana juventud pescador, cazador, hombre de la isla, que después consiguió trabajo en una fábrica, en la fábrica de caños Imprec, y allí desarrolló toda su tarea laboral hasta su jubilación. Fue padre de 11 hijos, de 32 nietos, tenía bisnietos también, y falleció también, al igual que Zarco, después de haber sido trasladado. En el caso de Zarco, la familia dijo que iba a ir a la justicia porque considera que el traslado fue lo que provocó el fallecimiento de Amalio, en la medida en que les habían avisado que estaba bien, que lo podían trasladar, pero antes le habían dicho que si ellos querían trasladarlo a otro centro de asistencial fuera de la ciudad, no podían hacerlo porque no estaba en condiciones. Una situación muy difícil que le tocó vivir a estas familias, que, insisto, eran dos pacientes de terapia intensiva positivos de coronavirus COVID-19 que fueron trasladados porque los médicos, los dueños de la clínica San Pedro, le dijeron a la municipalidad: nosotros cerramos, hay que llevarse los pacientes. Todo eso ocurrió el miércoles. Ese miércoles los trabajadores y trabajadoras de la clínica San Pedro se quedaron, permanecieron en el sanatorio, en el edificio, y todavía están allí desde entonces. Es más, están allí desde el martes a la noche, cuando fueron porque habían detectado que médicos se llevaban aparatología. El miércoles a la noche tuvieron un encontronazo con el doctor Gijena, que alquila consultorios y también había ido a llevarse aparatología. Así es, un grupo de, bueno, Gijena dialogó con la opinión, dialogó con Sin Galera, y él dijo que no los identificó como ex compañeros de él de trabajo, sino que sospecha que se trataba de personal sindical. Lo que ocurrió es que el doctor Gijena estacionó sobre calle Quiroga su auto frente a donde está su consultorio, ingresó por la puerta y comenzó a sacar sus elementos, los estudios de pacientes que tenía allí en el consultorio, mientras vemos imágenes de lo que fue la discusión allí sobre calle Quiroga, pero no salió por la puerta, o sea, sacó los elementos por la ventana, que fue lo que generó enojo, claro, en el personal que estaba allí, la discusión con el doctor, que tomó mayor volumen cuando le dijeron, bueno, que él era accionista y que haga algo, ¿no?, por esta situación. Claro, no es accionista, claro, sino inquilino, alquilaba un consultorio. Eso fue el miércoles a la noche. El jueves por la mañana la situación continuaba de la misma manera. Los trabajadores y trabajadoras de la clínica comenzaron a levantar firmas para reclamar el apoyo de la comunidad frente a lo que consideran podría ser la posibilidad de que alguien intervenga para, como dijo el ministro de Salud, Goyan, mantener las fuentes de trabajo. Y esto también hay que decirlo porque el ministro de Salud vino a San Pedro y habló con las trabajadoras y les dijo, y lo dijo públicamente después cuando se lo consultamos en la conferencia de prensa, que el gobierno de la provincia, el gobierno de Axel Kicillof, iba a tomar cartas en el asunto, iba a intervenir para intentar evitar la pérdida de las fuentes laborales. Y eso es lo que hoy están reclamando las trabajadoras allí en la clínica, que el ministro de Salud de la provincia o de la nación o cualquiera que aparezca que pueda tomar cartas en el asunto, intervenir en la posibilidad de no perder las fuentes laborales. Y eso, también digo, es parte de cierta esperanza que les fue alimentada, porque ellos de alguna manera veían venir esta situación. El jueves hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y esto es lo más relevante respecto de lo que sucede con los trabajadores y trabajadoras. En esa audiencia, la doctora Margarita Frich, en representación legal del directorio de la clínica, informó oficialmente que la clínica está cerrada, que cerraron, que no operan más. Les dijo que no van a mandar cartas, documentos, telegramas de despido, así que cada uno deberá mandar el propio primero para preguntar cuál es la situación laboral
y frente a la falta de respuestas, recién enviar otro para considerarse despedido y recién ahí poder empezar a hacer el trámite en el Ministerio de Trabajo para cobrar el fondo de desempleo y para hacer el reclamo indemnizatorio correspondiente que cada una deberá recibir de acuerdo a los años que trabajaron. El compromiso de la empresa, de la clínica, es que trabajadores y trabajadores cobren el 20, el 25, como venían cobrando habitualmente, una vez que terminan la facturación de PAMI, que viene con un retraso de los pagos, pero también viene con un retraso de los aranceles. Cuando cobren Osprera, que les debe alrededor de 800.000 pesos, Unión Personal, que tiene una suma similar, la municipalidad, que les debe 2.800.000 pesos por el alquiler de la clínica, eso consta en el acta, y dispusieron que un estudio contable, el de la contadora Tiramonti, junto con Marta Puig, una ex trabajadora que se ocupaba de las tareas administrativas, sean las responsables de asumir la generación de esa facturación para que los trabajadores cobren sueldo de junio y aguinaldo, que es lo que les deben. Por lo demás, cada uno, insisto, deberá después ver cómo afronta el proceso indemnizatorio. Una cuestión relevante que también surgió ahí es que Fritsch le informó, dejó asentado en el acta, que ya informaron a PAMI que no funciona más la clínica, es decir, que abandonaron la cápita de PAMI. Y eso es un dato importante. Son unas entre 6.500 y 7.000 personas. Son alrededor de 6.500 y 7.000 los afiliados en San Pedro que capitan en la clínica San Pedro. ¿Qué ocurre? Parece que a PAMI no llegó formalmente la notificación. De todas maneras, ya el mismo jueves por la mañana se empezaron a encontrar en la agencia local de PAMI con un montón de gente que fue, porque antes fue a la clínica, y en la clínica decían, no, mire, tiene que ir a PAMI, acá ya no hay médico, acá ya no hay turno, acá ya no hay prestación. No hay nada. No hay nada, no hay prestación, eso es. Entonces, PAMI debe garantizar la prestación a sus afiliados. No lo sabemos, porque oficialmente PAMI a nivel local no habla, seguramente quizás podamos tener un contacto regional o acaso nacional, pero uno entiende que PAMI, desde el nivel nacional hacia abajo, va a garantizar la prestación de cada afiliado. Ahora, ¿dónde la van a garantizar? Porque hay estudios que tenían que hacerse ahí que no se van a poder hacer, prestaciones que se hacían ahí que no se van a poder hacer, internaciones que se hacían ahí que no se van a poder hacer. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, ¿esto qué sucede? ¿Hay otros prestadores? Hay. Si había que hacer un estudio de imágenes que se hacía en la clínica San Pedro, bueno, se irán a hacer a otro lugar y PAMI se hará cargo de los costos. Si hay que internar a un paciente, podrá ser en el hospital, si hay lugar, o podrá ser en la clínica UOM, que es la más cercana que tiene con la que trabaja PAMI, y PAMI asumirá los costos. Digamos, no es que PAMI no puede, por otra parte, esto es lo que digo, más allá de que no hay una comunicación oficial respecto de esto, PAMI no puede dejar la deriva a sus pacientes. Claro. Y entiendo que no los va a dejar, es la obra social más importante del país, la de los jubilados y pensionados. Lo que sí, para garantizar las prestaciones, tiene que derivar a los clientes a los afiliados a otro lugar. La clínica San Pedro ya no más. Quienes capitaban en la clínica San Pedro ya no pueden ir a la clínica San Pedro. Entonces, todas esas prestaciones que se hacían en la clínica, insisto, incluidas las internaciones, tienen que ser derivadas a otro lugar, con todo lo que significa para jubilados y pensionados, sobre todo para los jubilados de mucha edad. El otro día, el jueves, llegaban adultos mayores, personas de 90 años, llegaban a la clínica a decir, yo tenía un turno. No, mire, acá no se atiende más. ¿Y qué hago? Tiene que ir a PAMI. Ah, y se iba para PAMI. Cuando llegaba a PAMI le decía, no, yo tenía un turno, ¿qué hago? Y le van a decir, no, tiene que ir ahora a tal lugar. O sea, peregrinando para poder atenderlos, porque además nadie de la clínica, nadie del directorio de la clínica se quedó en la puerta de la clínica para decirle a la gente, cerramos, aquí ya no atendemos. Y nadie de PAMI fue a la clínica para recibir a la gente que venía, para decirle, no, mire, tiene que ir a la agencia, o le puedo explicar yo cómo tiene que hacer a partir de ahora. Se lo decían los propios trabajadores y trabajadoras que están ahí en vigilia, a la espera de que les paguen los salarios, a la espera de saber si son despedidos y tienen que cobrar su indemnización, a la espera de si alguien va a tomar cartas en el asunto y va a intervenir y va a reabrir esa clínica, que es lo que ellos sueñan.
Y mientras tanto también en el medio de algunas situaciones de conflicto, Rafa, con un paciente, por ejemplo, que tenía un turno ya preestablecido, tenía que quitarse unos puntos de una intervención quirúrgica y que generó también una discusión entre los empleados, los trabajadores que estaban en la puerta, por decirlo de alguna manera y para ubicarlos, y los que estaban adentro, que es el personal administrativo. Finalmente esa persona que no era de San Pedro pudo ingresar a ser atendida por un médico que Claro. no es uno de los dueños tampoco de la clínica y que por ART tenía que atenderla allí en la clínica San Pedro. Decía, eso generó una discusión entre los mismos empleados, entre los mismos trabajadores, que plantearon también en esas circunstancias las diferencias que hay entre ellos, entre dos grupos bastante divididos. Era un paciente de La Buena Moza que tenía que sacarse unos puntos por una intervención quirúrgica con un accidente laboral cubierto por la RT. Ya lo había dicho una de las administrativas, que ellos estaban en condiciones de facturar querían la seguir RT, que trabajando. querían seguir haciendo esas tareas. Es un poco extraño y un poco complicado porque no hay nada para hacer en la clínica, porque no hay nada. O sea, no hay nada. Emil, vos recorriste el interior de la Sí, clínica. Se impresionante. llevaron todo. No hay nada. Y eso es terrible. Y en el marco, en el medio de todo eso, digo, porque estamos hablando de que cerró una clínica, como cerró en San Pedro la clínica Pellegrini, como cerró la clínica Belgrano, como cerró la clínica San Martín, que después reabrió Copser con los recursos de todos y todas los socios y socias de la cooperativa. Pero esta clínica cierra en medio de la pandemia. Cierra en medio de la pandemia más importante de los últimos años, del último siglo. De la historia, te diría. No sé si de la historia, pero del último siglo seguro. Es tremendo. Estamos en medio de una pandemia. O sea, estamos en una ciudad donde murieron 213 vecinos producto de haberse contagiado de esta enfermedad que afecta al mundo. Estamos en una ciudad donde había 3 efectores de salud para internar pacientes. Ahora hay 2. Y en infraestructura se perdieron 3 camas con respirador, que también es un número importante por la cantidad de camas que Claro. hay, ¿no?, en lo que es terapia intensiva. De hecho, Rafa, esta semana hemos tenido 9 fallecidos. 9 fallecidos, claro, y que son estos 2 pacientes que estaban Exacto, internados ahí. estos 2 pacientes. Tuvimos más de 200 contagios, entre ellos un operativo de testeos rápidos en Gobernador Castro, que era, a ver, a los operativos, ese tipo de operativos, van personas que no tienen síntomas. Claro. Detectaron 47 casos, Rafa. Sí, es una cantidad importantísima. Digo, pensándolo en el índice de positividad quizás no es tan alto, pero en la cantidad es muchísimo. ¿Por qué? Porque son 47 positivos detectados entre asintomáticos en la localidad de Gobernador Castro. Que Es son, decir, a ver, que son es una personas que seguían haciendo su vida normal porque No no tenían síntomas. que no solo es una localidad pequeña, sino que además es una localidad donde mucha gente no iba a ir. O sea, tuvieron suerte de que hicieron más de 200 test aleatorios y que les dio este resultado que les permite poner en caja, trabajar sobre el asunto y además, por ejemplo, evitó el acto del 9 de julio que se hace habitualmente en Gobernador Castro. Producto de la segunda ola, el de 25 de mayo en Río Tala no se hizo. No hicieron nada. Esta vez, como la segunda ola había bajado un poco, el plan era hacer un pequeño acto en Gobernador Castro, no lo pudieron hacer producto de esta situación. Son más de 260 los casos registrados en la última semana, los últimos 95 aparecieron el viernes, entre ellos estos 47 de Gobernador Castro. Volvimos a tener una cantidad de activos muy importante, superando los 300, ¿no? Los casos positivos esta semana comenzaron nuevamente a incrementarse en San Pedro. Podemos decir que salimos de la segunda ola y nos estamos aproximando a esta tercera, para lo que las autoridades sanitarias sostienen la importancia de lo que es la vacunación contra el coronavirus, que continúa allí en el Club de Jubilados. Continúa en el Club de Jubilados porque, a diferencia de otros municipios de la provincia de Buenos Aires, aquí todavía no se habilitó lo que iban a ser las postas en diferentes barrios, Claro. como se habían pensado. No se hicieron el fin de semana anterior por la ola de frío. Insisto, en otros municipios bonaerenses comenzaron, no en San Pedro, que se concentra todo todavía en el centro de jubilados. Hay vacuna libre a partir de este viernes para mayores de 40 años.
De hecho, en la primera jornada hubo muchas personas que fueron muy temprano a vacunarse, también en la cuestión del feriado, ¿no? Con muchas personas por ahí que no tenían que trabajar, aprovecharon para ir. Están inoculando también lo que tiene que ver segundas dosis, Rafa, que eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas cepas o el miedo que hay, ¿no? Por eso de la cepa Delta, e insisto, ¿no? La vacunación contra el coronavirus, contra el COVID-19, es lo que en definitiva genera mayor esperanza de que la tercera ola no sea tan fuerte como fue la segunda. Es muy importante señalar que comenzaron a aparecer turnos a mayores de 25 años, ¿sí? Entonces, digo esto porque hay gente que mayor de 40 ya puede ir a vacunarse sin necesidad de turno, pero están llegando turnos a personas mayores de 40, entonces está bueno que por ahí esperen el turno para evitar es obligación, hay que esperar el turno. Por ejemplo, si una persona está dentro de lo que es vacuna libre, una persona, por ejemplo, de 42 años, que recientemente se aprobó vacuna libre, y tiene para la próxima semana un turno, bueno, que no vaya antes, que vaya cuando tiene el turno porque ya lo tiene asignado. Claro, es mejor que si a vos ya te avisaron que tenés que vacunar en los próximos días, esperás el día del turno y evitas las colas o evitas la aglomeración de personas en el vacunatorio, ¿no? Pero bueno, va a avanzar el proceso de vacunación de manera significativa en esta semana, ¿no? Decía Rafa que se suspendió el acto del 9 de julio en Gobernador Castro por el brote de coronavirus que recién mencionábamos. Hubo una especie de acto entre el gobierno y el Centro de Estudios Históricos en el nuevo bulevar, porque ¿recordás el mástil que se había robado la bandera? Sí, claro, para el 20 de junio. Bueno, el Centro de Estudios Históricos regaló, a partir de una iniciativa de uno de sus miembros, de Eduardo Polimante, una bandera de 4 por 7 metros al gobierno local, así que este viernes se realizó allí un breve acto de entrega, también se izó la bandera. No es que no había bandera, ¿no? Sino que ya la habían repuesto a la que se robaron, allí creo que había sido el 20 de junio. Fue para el 20 de junio, sí. Bueno, fue un chorro patriota, creo, como lo definieron en aquella oportunidad. Delincuencia llegó en todos los mástiles. Así, exacto. Ese es el mástil que está aquí en la medialuna. Pero en este acto del que participó el intendente, por ejemplo, ya que teniendo en cuenta la situación de lo que ocurrió en Gobernador Castro, fue en definitiva como, entre comillas, el acto oficial este 9 de julio. Esta semana hubo sesión en el Consejo Deliberante, una sesión corta, con pocos temas, pero te cuento algunas cosas, algunas perlas que hubo ahí. Por un lado, la decisión de los concejales de homenajear a la concejala Patricia Roca, fallecida en funciones en su tercer mandato como concejala, la sanpedrina, que fue 2 veces diputada provincial también, que fue homenajeada, digo, porque aprobaron el denominar con su nombre a la sala de reuniones de comisión, que es donde usualmente se debaten los proyectos antes de que llegue al recinto del Salón Dorado para votar. Es un homenaje que tiene que ver no solo porque Patricia Roca era una activa miembro del Consejo Deliberante, sino también porque en esa sala de reuniones, en muchas oportunidades, ella fue un elemento importante para el consenso y para alcanzar acuerdos en el debate de los temas, porque ese era un poco también su espíritu como legisladora, ¿no? Por otra parte, en el Consejo Deliberante aprobaron ya el convenio con el Ministerio de Infraestructura para las 31 cuadras que van a pavimentar detrás del Fonavi, esas en las que Mir estuvo el sábado pasado recorriendo para ver su estado. Y el 30 de julio van a abrir los sobres de la licitación. Ya está aprobado, convalidado el convenio, así que todos los pasos legales cumplidos. Por otra parte, lo que no tienen los pasos legales cumplidos es el proyecto de tercerizar, de privatizar la balanza de camiones, la balanza que fue protagonista de un escándalo real, uno de los escándalos mayores del gobierno de Cecilia Salazar, cuando le robaron el dinero a una de las inspectoras que trasladaba esos recursos que se generan ahí para depositarlos. Se lo llevó, se fue un cumpleaños, lo dejó arriba del auto, volvió a la casa, lo agarró un motochorro, se lo robaron y se armó un despelote bárbaro, porque se generó la situación de que apareció una irregularidad en el funcionamiento de esa balanza, que de hecho hay una causa penal que investiga si el gobierno cometió algún tipo de delito en la administración de esos recursos. Para resolver esa problemática, el gobierno decidió tercerizar el servicio, dejar de cumplirlo. El gobierno reconoció sus dificultades, su imposibilidad,
su falta sí, no sé cómo decirlo para que no parezca fuerte, pero reconoce su impericia para llevar adelante eso. Sin y dice, aptitud. Claro, y dice, bueno, yo esto no lo puedo hacer, lo voy a tercerizar para que alguien lo haga mejor que yo y le pagamos un canon. Bueno, ese proyecto de ordenanza que adelantamos antes del año pasado, antes del verano, entró. Hubo que corregirle un montón de cosas porque parece que estaba mal confeccionado. Bueno, se lo devolvieron al Ejecutivo. El Consejo le devolvió el expediente al Ejecutivo. Nomás. Dijo, bueno, háganlo de nuevo y mándenlo porque así esto no se puede, ya no se puede ni corregir. Así que, bueno. Habitualmente se van a poner lo pueden corregir ellos o no. Se puede reformular en las comisiones. De hecho, lo citaron a Fabián Rodríguez, que es el responsable del proyecto, el secretario de Economía, pero tampoco hubo caso. O sea, lo devolvieron. Que lo hagan de nuevo. O sea, lo van a confeccionar de nuevo en el Ejecutivo. Seguramente avanzará en el transcurso del año esta decisión política que tomó el gobierno de tercerizar ese servicio. Eso pasó esta semana en el Consejo Deliberante. Nos metemos en el ámbito judicial porque esta semana hubo noticias importantes, Rafa, lo que tiene que ver, por ejemplo, la causa contra el ex chofer del intendente Leonardo Maselli. Así es, Leonardo Maselli fue excarcelado, recuperó la libertad. Ustedes saben que Maselli, como protagonista de un hecho de piratería del asfalto, fue condenado, pero no por el robo, por la piratería del asfalto propiamente dicho, por la que estaba acusado, sino condenado por encubrimiento agravado, porque estaba en el lugar para enfriar la mercadería y ponerla en el mercado habitual, digamos, ¿no? Para volcarla al mercado legal. Para el juez, para el tribunal, Maselli sabía que eso era mercadería robada, por eso lo condenan por encubrimiento agravado. 2 años y 7 meses de prisión le dieron de condena, una condena que está siendo apelada y que resolverá el Tribunal de Casación. Pero mientras tanto, el abogado Hugo Lima Hijo, además de plantear la apelación porque considera que Maselli es inocente, pidió la excarcelación, la libertad. Y está bien porque le corresponde, porque ya llevaba para esta semana más de 2 años detenido, 1 año en un penal, 1 año bajo arresto domiciliario. A partir de esta semana, Leonardo Maselli puede andar libremente por la calle con las condiciones propias de la libertad de quien tiene este beneficio a partir del cumplimiento de 2/3 de la condena que se le impuso, independientemente de que, por supuesto, la apeló. ¿Recordás, Rafa, en 2017 el aberrante caso de la violación en Manada a una chica de 15 años? Sí, que claro. festejaba su cumpleaños en Villa de Goyo? Bueno, uno de los hechos policiales más significativos de la historia de esta ciudad. Hubo novedades esta semana porque el único mayor de edad que participó de ese hecho volvió a ser detenido. Este jueves al mediodía el personal policial lo arrestó en Sarmiento 850 y va a tener que terminar de cumplir su condena hasta 2025 en una unidad penal porque así lo dispuso la justicia. Estaba con libertad asistida. Exacto. Claro. Entonces, a partir de allí se dejó sin efecto la condición de la libertad asistida, se dispuso su detención nuevamente. Estamos hablando de Lucas Gómez, que al momento de participar justamente, de hecho la justicia lo encontró culpable, lo condenó a 8 años de prisión por la violación en Manada de esta joven, de esta adolescente de 15 años, así en el barrio de Villa de Goillo. Había recibido poco tiempo después de ser condenado prisión domiciliaria, sí. Y ahora, como decíamos recién, la justicia nuevamente dispuso que regrese a una unidad penal para cumplir con su condena. No nos vamos a ir de este resumen semanal de noticias sin hacer el repaso correspondiente por la información deportiva, Emil. Así es, terminó este viernes el Mundial de Optimi. Francina Paz terminó en la posición 65 de la flota de oro, es la flota por la que los timoneles competían por el título del Mundial de Optimi allí en Italia. Allí la vemos a Francina, que se va a quedar unos días más en Europa porque va a participar de una clínica también allí en Italia. Es la tercera timonel de náutico que en el transcurso de las últimas semanas compite en el ámbito internacional. Se terminaron las participaciones internacionales de náutico, al menos por esta temporada. Anteriormente, recordemos, Delfina Cútel estuvo en México, Francisco Gómez en España y Francina Paz, que cierra esta gira, podríamos decir, de los sanpedrinos, de los timoneles de náutico por el mundo. Te cuento
El 9 de julio, más allá del Día de la Independencia, Sí. es un día muy especial para el deporte de San Pedro porque cumple años el estadio municipal. Ah, claro. Mira, yo sigo siempre las efemérides que pone la municipalidad. Viste que el jueves, el 8 de julio, Pero esta no la puso, me parece. el jueves pusieron que era el día de la alergia. Jueves 8. Claro. Jueves 8. Y hoy, después del viernes, he puesto el día de la independencia y el aniversario del estadio. Yo no lo vi. Ah, pero bueno. Pero es hoy. 90 años cumple. Además, 90 años, es un número significativo, ¿no? Un número redondo, Qué como linda se dice esa foto. habitualmente. Así es una de las imágenes, es una de las imágenes del estadio en sus principios. Como podrán ver, está la tribuna techada y, por ejemplo, detrás no está el gimnasio. Claro. No hay nada detrás, no está ni el barrio Fonavi. No está ni el Rafa. Fonavi, claro. O sea, se ve atrás una zona rural de San Pedro, el estadio que fue fundado en 1911. Hoy en la opinión contamos un poco la historia que surge a partir de la Unión Ciclista de ese tiempo, que quería hacer un velódromo y no un estadio. En definitiva, se termina haciendo un polideportivo para todos los deportes. En 1999 se inaugura el gimnasio, que actualmente está en obra. Como otros sectores también del estadio. Y algo importante, hoy en día se llama General de San Martín. Sí, alguna vez se llamó Juan Domingo Alguna Perón. vez se llamó Juan Domingo Claro. Perón. No hay mucha certeza respecto de cuándo se modificó, pero bueno, se cree que fue en la década del 50 cuando se le sacaba el nombre a todo lo que se denominaba Sí, Perón, Nueva Perón. en Pasaron San dos Pedro. cosas en ese momento. A todos se le ponía Perón y Y después a todos después se le se sacaba Perón. Bueno, el estadio fue parte de eso, la calle Mitre también fue parte de eso, Claro. que bueno, en su momento A se 3 de llamaba febrero. todo. Bueno, el estadio también terminó, ¿no? En esa vorágine, pero en definitiva es el lugar por donde creo que no hay ningún deportista que no haya pasado No, por ahí. claro, es el Hasta los que ícono- hacen canotaje. Es el ícono deportivo de San Pedro, sin lugar a dudas, ¿no? El ícono totalmente. Rafa, te cuento la última. El jueves de la próxima semana, otra vez boxeo por la pantalla de Teis Sport en Paraná. Va a haber una pelea por el título mundial femenino entre Luján y Asenjo, una argentina y una chilena que van a estar peleando allí en Paraná. Segunda velada en pocas semanas. Muy bien, hemos llegado al final de este resumen semanal de noticias de la opinión y Sin Galera. No se pierdan el Sin Galera de este sábado, porque vamos a profundizar algunos aspectos relacionados con la situación de la Clínica San Pedro, que sin lugar a dudas es el tema de la semana en el distrito, más allá de todo lo que ocurre hoy en la coyuntura, en la realidad actual, en este momento. Las cosas provienen de algún lugar. Hay una historia para contar y hay un futuro para pensar y para evaluar en ese sentido, y nosotros vamos a profundizar eso con Lili Berardi en el Sin Galera de este sábado. No se lo pierdan. ¿Te vas a vacunar en vivo también? Me voy a vacunar en vivo el sábado. Tenés suerte. Tengo turno. Claro. Tengo turno, claro. ¿No llegabas a vacuna libre? ¿Llegaba? No, sí, entiendo que sí. Bueno, no podés igual. No, pues tengo el turno, así que voy a ir. Voy a ver qué vacuna me toca. Viste que este año es el año del centenario del Partido Comunista Chino, por ahí me toca la Sinopharm. ¿Vos preferís esa? No sé. Nos vamos. Nos vamos, hasta la próxima. Hasta cualquier momento.